compañeros. En el análisis que nos plantea, por supuesto, en todo el transcurso de los documentos, o al menos dos documentos, con los agregados, a mí me gustaría, bueno, voy a hacerlo como tratando de hacer un ejercicio de comprensión, bien como dice el camarada Oviedo, para pues, tratar de utilizar lo poco que utilizo en mi cabeza para pensar propiamente, es decir, hacer una matriz de análisis, porque yo creo que se puede recuperar la experiencia de decenas de años de los comunistas de todo el mundo por elaborar eso que ya hemos llamado programa, ¿no? Para ver dónde ponen énfasis, qué categorías están tomando como referencia para el análisis, cuáles son los componentes que ellos están viendo, cómo traducen eso en un análisis para la realidad, porque a mí me parece, y es un parecer, y como todo parecer subjetivo por supuesto, que uno de los grandes problemas, al menos que yo advierto, es que y es creencia, me parece, que una vez que elaboramos el programa, esa es la realidad. Y a partir de ahí queremos que la realidad se comporte como está en el programa. Y pues terca realidad, ¿no? Eso me suena mucho más que marxista o dialéctico, pues platónico, ¿no? Le decían a Platón, oye, si la realidad no se comporta conforme a tu modelo, pues peor está la realidad, ¿no? Entonces, si la realidad no se comporta conforme yo tengo el programa, pues triste realidad, ¿no? Lo que importa es mi programa. No sé, puede ser que estoy haciendo una interpretación no muy pertinente, pero entonces yo debo repensar la naturaleza del programa. El programa yo lo percibiría como aquel espacio teórico, metodológico, incluso epistémico, que me permite, que me ayuda a interpretar la realidad. Y no que la realidad está ahí, porque yo no sé, a veces tan dialéctico que soy, tan materialista, y termino siendo metafísico, como en un papel voy a encapsular la realidad, ¿no? Incluso empezando por aquello que yo considero realidad, ¿no? Que es uno de los puntos donde ha estado el debate más duro, ¿no? Acerca de la concepción marxista, incluso la parte final, dices, cuando se nos presenta esa parte fundamental de Marx, esa es la que más ha sufrido el embate de diversas posiciones teóricas. Es decir, ese esfuerzo pertinente por investigar, tener el método para encontrar las leyes del desarrollo. Eso que hemos llamado, o que yo he llamado leyes, ¿no? Pues resulta que no son tales, ¿no? O al menos en la crítica más dura que han hecho otros planteamientos políticos, sociológicos, filosóficos de diversos orden, pues no es, ¿no? Bueno, incluso en el mundo de la física, ¿no? En el mundo de las ciencias naturales, ¿no? Los trabajos de Ilya Prillone, por ejemplo, sobre cuando dice, pues no hay tales leyes, ¿no? Cuando habla de las estructuras disipativas, ¿no? Dice, pues no hay tales leyes, ¿no? Incluso muchos de los fenómenos físicos que se consideraban que eran reversibles, pues muchos de ellos no son tales, ¿no? Y es una eminencia en el campo de la ciencia, de la física, ¿no? La realidad, ¿qué es la realidad? He pensado que es como, entonces, es como si mis neuronas solamente fueran espejo, ¿no? Que yo tengo que captar eso que viene de allá afuera, y hacer ese modelo epistémico ha sido sometido a la mayor de las críticas, ¿no? Y yo quiero volverlo a poner en pie y no revisar qué es lo que está ahí, ¿no? Por eso me parece que a mí me es muy valioso, porque primero yo no he tenido acceso a esta vasta cultura programática y de experiencia que han tenido por los que han sido dirigentes del movimiento comunista. Yo pues
como decía la señora hace rato, la compañera antropóloga, solamente he sido un ciudadano común y corriente, yo sí más corriente que común. No pudiese yo haber alcanzado esa experiencia que nos plantea en este documento. Por lo tanto, yo le voy a tratar de sacar la mayor riqueza para tratar de plantearme y plantear, e incluso tratar de ponerlo por escrito, decir, a ver, ¿dónde están los énfasis que han puesto los diversos partidos comunistas en sus programas, ¿no? ¿Cómo abordan ellos? ¿Qué metodología? ¿Qué componentes? Ahora, bien como dice el camarada Oviedo, con esa experiencia voy a pensar por mí mismo, ¿no? Vamos a pensar como un colectivo de comunistas que nos queremos rehacer, reestructurar para transformar eso que llamamos realidad, ¿no? Desde esta perspectiva, entonces, pienso que estamos en un camino de búsqueda intensa, de un diálogo, yo si algo tengo roto son las certezas, y ya no me voy a dejar hilvanar fácilmente por los primeros hallazgos, ¿no? Voy a mantener duda, crítica, sobre mí mismo más que sobre criticar a los demás, ¿no? Con el objeto de no volver a pensar fácilmente que ya tengo la realidad como si hubiera tomado, metido la mano al agua y ya la tengo aquí, y pues se me escapó toda la realidad, porque sobre todo a la luz de algunas reflexiones, el comportamiento de la dinámica social, más que obedecer a leyes, parece que tiene una perspectiva, un comportamiento como fractal, ¿no? Incluso la teoría de los fractales, ¿no? Es tal la complejidad, ¿no?, que yo he creído que se comporta linealmente y por resulta que no. Bajo esa perspectiva yo tenía claro, incluso en nuestras discusiones juveniles y un poquito más maduras, pues hagamos lo que hagamos, de todo el mundo no nos preocupemos, el socialismo viene, es una ley histórica, ¿sí? ¿No? Si yo no hacía, no personalmente, si no logramos colectivamente lograr ese movimiento para esta transformación, pues no hay tal ley que venga así inevitablemente, ¿no? O al menos como simplistamente se leyó y se interpretó en un momento dado, ¿no? De tal manera que entonces la búsqueda de esa transformación también es importante. Y fíjense, en el mismo documento del camarada Marco Leonel, no recuerdo exactamente la cifra porque esa parte no lo tengo, cuando hablaba del capital, lo que existe realmente como capital productivo a nivel mundial, creo que es el 1%, no recuerdo exactamente, pero menos del 10%. No, el 90 y tantos % es especulativo, estimados colegas, camaradas. Entonces, ¿cuál es la contradicción principal ahí? En el capital especulativo, ¿es capital trabajo? Sí. ¿Sigue siendo? Sí, claro. En ese sentido. Pero entonces, fíjense, pero adquiere otra naturaleza la contradicción. Capital trabajo, o sea, la visión, o al menos en mi formación, y ojalá que pueda ser, al menos mi confusión pueda ser despejada, en la visión tradicional, o sea, la capital trabajo es fundamentalmente el modelo industrial, ¿no? Ese modelo donde los obreros están en la fábrica, son explotados, etc. Pues lo primero que ha caído en crisis es el capitalismo manufacturero. O sea, en las industrias manufactureras donde están los mayores despidos, las mayores situaciones. Yo no me podría explicar cómo es que algunas empresas ahora, poniendo un ejemplo muy concreto, Amazon, por ejemplo, como en 5 años llega a acumular un capital de $10,000 millones y tiene solamente 2,700 trabajadores. Dice, a ver, ¿qué explotación hubo ahí? Tan interesante, ¿no? Que de 2,700 trabajadores sacaron un capital de $10,000 millones, ¿no? Pues resulta que este cuate puso una empresa a vender libros y cosas por internet
dices, a ver, ¿no? ¿Dónde está la explotación sobrehumana de esos 2.700? Pues sí, creó un modelo. Hoy viene una nota aquí donde una empresa española, el Corte Inglés, le vende al Archivo General de la Nación un software, no recuerdo ahorita la cifra, pero una cifra millonaria. Una empresa como, digo, tipo Liverpool en España, ¿no? El Corte Inglés, que los que han viajado la conocen, yo no he viajado por allá, dedicada a la comercial, vende un software en miles de millones de pesos a México, y le contesta por una investigadora, si ustedes se meten a internet, ese mismo software lo van a encontrar en $70. Dice, pues, ¿qué están pasando? ¿Qué están haciendo? ¿No? O sea, ¿cómo encontrar ahí la explicación en cierto mundo, capital, trabajo, cómo está ahí? O sea, yo a lo mejor necesito volver a reentender, porque si no, ya no es solamente esa explotación tradicional, ahora hay otros componentes, sobre todo, por ejemplo, en la industria, particularmente del software. Incluso yo fui, así como por andar de bocón, y creamos la primera fábrica de software. Hay una universidad en el Estado de México, una universidad tecnológica, de este modelo de la SEP, que trajo este modelo, donde íbamos a producir $5,000 millones de software anualmente, y con solamente 124 trabajadores. Yo decía, chirrión, la contradicción capital de trabajo, ¿cómo está aquí? ¿Cómo está la sobreexplotación? No, a lo mejor son dimensiones que no alcanzo a entender. Por lo tanto, yo creo que aquí, en esta parte, también habría que, no sé si suene muy grave, revisar esta contradicción capital-trabajo, cómo se está dando ahora en un mundo actual, ¿no? Bajo nuevos... Por ejemplo, en la industria automotriz, los diseñadores automotrices están trabajando en Alemania, diseñando un nuevo auto, ¿verdad? Ellos terminan su horario, así como dejaron su producto, después, por los cambios de horario, es analizado ahora y desarrollado por otros diseñadores en Japón, luego regresa a Estados Unidos. Cuando el diseñador alemán vuelve a entrar en contacto con su objeto de trabajo, ya no es el que dejó. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo se está explotando? No lo sé, no lo entiendo. Sí, Marcos.